Dios te bendiga. Te damos la bienvenida a la serie La Resurrección de los Muertos. En este octavo y último episodio de esta serie, la pastora nos presenta dos temas que despiertan mucha curiosidad: el Tribunal de Cristo y el Juicio del Trono Blanco. Te invito a escuchar con atención esta enseñanza que nos da una perspectiva de lo que acontecerá y nuestro papel en este tiempo. Toma nota y vuelve a visitar este mensaje cuantas veces sea necesario, pues constituye una clave fundamental para profundizar y asimilar los cambios que debemos realizar en nuestras vidas. Como siempre, te invito a suscribirte a este canal, darle like y compartir el pan de vida. A continuación, el mensaje de hoy. Vamos a orar antes de iniciar el mensaje. Señor, estamos unidos como tu iglesia, estamos unidos como tu cuerpo, Señor, buscando tu rostro, aprendiendo de tu palabra, porque queremos, Señor, agradarte. Esa es nuestra meta, no es agradarnos a nosotros, sino a ti, Señor. Cada día, Señor, este mundo, tu creación, te afrenta, desaira. Y solo tú, Señor, sabes cuántos entre los llamados hijos tuyos hacen lo mismo. Ha puesto en nosotros la carga por tu iglesia, la novia del Cordero. Y hoy pregunto, Señor, ¿cómo estamos, tu iglesia, aquí en Panamá? Nosotros, los que estamos aquí reunidos esta noche, verdaderamente te honramos, te respetamos en nuestro diario vivir. Señor, hay urgencia en nosotros para que realmente, como cuerpo de Cristo, estemos unidos a ti, quien eres la cabeza. Mayormente, Señor, andamos como descabezados, cada uno haciendo su propia voluntad, sin tomarse en cuenta. Y nuestro clamor en esta noche es para que todos nosotros, Señor, que creemos ver y ante ti podemos estar muy ciegos, que tú abras nuestros ojos, Señor, y que por tu gracia y tu misericordia nosotros sigamos avanzando en este camino angosto, Señor, que tú advertiste que es el camino que conduce a la vida eterna. Abre nuestros ojos aun cuando sea doloroso, pero no permitas que sigamos en el camino ancho, haciendo la voluntad de la carne, Señor, mientras acumulamos ofensa tras ofensa hacia ti, el Santo de Israel. Despértanos, Señor, mientras todavía hay tiempo. Cada día, Señor, que yo pienso en la eternidad, y ahora la veo mucho más claro que años atrás, que solo hay dos opciones: la eternidad contigo y la condenación eterna. Señor, trata con tu iglesia, sacúdenos, pero sálvanos de nosotros mismos, que busquemos tu palabra en las Escrituras, no nuestras interpretaciones acomodaticias que solo buscan tranquilizar a la carne. No nos sueltes, Señor, cúmplase tu voluntad y no la nuestra, aun cuando no nos guste. Tú eres omnisciente, todopoderoso, santo y justo. Eres Dios tardo para la ira. Pero también dice, Señor, que no tendrás por inocente al culpable. De ahí, Señor, nuestro clamor, abre nuestros ojos, a fin de que veamos estos pecados que aún operan en nosotros y ni siquiera nos hemos percatado de ellos. Y te doy gracias, Señor, porque tú estás abriendo nuestros ojos. Ahora podemos ver un poco más y alegrarme, Señor, pensando en una eternidad contigo. Y que ese mismo sentir esté en todos tus hijos, Señor, en este mundo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Danos oídos de oír, Señor. Que tu Espíritu Santo nos haga ver más allá
de lo que oímos con las palabras, sino que haya, Señor, un entendimiento en el Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Vayamos a Daniel 12, 1, 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12 está describiendo la gran tribulación en el versículo 1 y la resurrección en el versículo 2. Esa palabra que dice serán despertados, o sea, el verbo despertar, significa un súbito despertar. Y en este texto, fíjense que la resurrección aparece como un suceso inmediatamente posterior a la gran tribulación. Siendo así, para algunos exégetas, les está claro que los santos del Antiguo Testamento no serán resucitados en el arrebatamiento, sino al final de la gran tribulación, cuando el Señor venga para iniciar su reino milenial. Es decir, los santos del antiguo pacto resucitarán a la vez con los mártires de la gran tribulación. La resurrección al final de la gran tribulación es parte de lo que la Biblia llama primera resurrección. Fíjense, cuando Daniel dijo, será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Jesús dijo unas palabras similares en Mateo 24, 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Estas palabras corresponden al que el Señor también denominó el tiempo de angustia de Jacob, tal como lo escribió Jeremías 37. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En estos últimos tiempos, que ya estamos en esos tiempos, Dios derramará su juicio sobre un mundo impío, y esta tribulación de 7 años, desde el punto de vista de Israel, es el tiempo de la angustia de Jacob. Y en ese tiempo de tribulación, la gran tribulación, Dios limpiará a su pueblo elegido, los judíos. Y a eso se refiere Joel 2:32. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Después del tiempo de la angustia de Jacob, es decir, los 7 años de la tribulación, se iniciará el reino milenial de Cristo aquí en la tierra. De ese tema nosotros hablamos de cómo será el reino milenial, creo que en la prédica anterior. Isaías 26, 19 y 21 está hablando de resurrección. Fíjense, tus muertos vivirán, tus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Ese verso 19 está hablando de resurrección. Entonces aquí viene un consejo que yo creo que a veces la gente lo aplica muy mal, ¿no? Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación.
Ahora yo pregunto, ¿cuál es el lugar más seguro para el Hijo de Dios? Piensen, no es un lugar físico, ¿no? El lugar más seguro no es un lugar físico. El lugar más seguro para el Hijo de Dios es estar en el centro de la voluntad de Dios. Cuando nos mantengamos en el centro de la voluntad de Dios, seremos guiados y guardados por el Señor. Y esto es lo que significa lo que dice el Salmo 91. Habitar al abrigo del Altísimo, morar bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, la luz, como Pablo llamó, la, la, la lucha de la fe, la batalla de la fe. La batalla de la fe es esa. O sea, que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios, renunciando a nuestra propia voluntad, a presentarnos delante del Señor, como Pablo le dijo a una de sus iglesias, examínense para ver si todavía están en la fe. Tenemos que examinarnos. Pero ese examinarnos no es una introspección, como yo lo digo siempre, sino pedirle al Señor que nos lo muestre. Porque algunos, seguro ustedes sí saben cuál es. Pero llega un momento y ya uno se queda en blanco, Señor, ¿y ahora qué más queda? Porque que queda, queda, pero no sabemos hasta que el Señor nos muestre. Y el versículo 21 de Isaías 26, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Ese es el tiempo de la gran tribulación y de la retribución. Todo lo oculto será expuesto y castigado. Estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. Pero aquí debo comentarles algo que creo que en ocasiones lo mencioné. No se amparen con el creer que el arrebatamiento de la iglesia es antes de la tribulación. ¿Por qué? Hay grupos bíblicos y muy bíblicos que creen que el arrebatamiento se dará en la mitad de la tribulación. Otros dicen que será al final de la tribulación. La mayoría de los pentecostales afirman que será antes de la tribulación. ¿Quién tiene razón? Solo Dios sabe. Pero debemos vivir como si el rapto fuera hoy y trabajar como si fuera dentro de varios años. Y yo quiero mencionarles aquí, dejarles una palabra que harían muy bien todos los hijos de Dios en tenerlas muy en cuenta. No vivamos la vida cristiana para ser arrebatados. Repito, no vivamos la vida cristiana para ser arrebatados. Vivamos la vida cristiana para agradar a Dios. Si agradas a Dios en todo lo que haces, dices y piensas, te irás con Él. Si vives la vida cristiana para ser arrebatado y no vives la vida cristiana para agradar a Dios, podrás tener una sorpresa. Así que, hablando en buen panameño, era el lobo. Cuídate, sé sobrio y mantente vigilante. Si agradas a Dios en todo lo que haces, dices y piensas. Nosotros estamos conscientes de eso, ¿verdad? Que Dios se fija en esas tres expresiones de sus hijos. Lo que hacemos agrada a Dios, lo que decimos, lo que pensamos. Aquí vamos a recordar quiénes resucitarán en el momento del arrebatamiento. Primero Tesalonicenses 4, 16, 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego,
nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Fíjense, el texto que escribió Pablo menciona claramente: los muertos en Cristo resucitarán primero. Sin embargo, hay estudiosos de las Escrituras que, como comenté, creo que hace un momentito, que incluye en esta primera etapa de la resurrección los salvados del Antiguo Testamento. Para otros, la Biblia relaciona la resurrección de los santos del Antiguo Pacto con la segunda venida del Señor, o sea, desde cuando termina la tribulación y que van a participar del reino milenial. Recuerden, son interpretaciones, conoceremos la verdad cuando ocurra. Nosotros no debemos ser dogmáticos con interpretaciones, porque muchas veces algunas interpretaciones pueden hacer que el cristiano viva tranquilo, porque no, a mí no me va a pasar nada si el Señor viene y me lleva. Y por lo que se ha dicho por años ya, la iglesia pasará por una persecución. Ahora mismo se está dando una situación muy, muy extraña en Estados Unidos. No sé si vieron, una escuela eliminó de la biblioteca de la Biblia. ¿Por qué? Porque un padre de familia hace una petición que deben eliminar la Biblia porque la Biblia es un libro que contiene pornografía, incesto, violación, cualquier cantidad de cosas. Y la escuela, ni corta ni perezosa, atendió la solicitud. Facebook ya está eliminando muchos usuarios que mencionan temas cristianos, porque mencionar temas cristianos es discurso de odio. O sea, eso se va a arreciar. Eso se va a arreciar. Nosotros tenemos que estar preparados para lo peor. Si no pasa, gloria a Dios. Si pasa, ya nos hemos preparado mentalmente. Y entonces ese creer que no, el Señor viene, no me va a pasar nada. Entonces, si llegara a pasar cosas así, ese tipo de creyente que no está muy cimentado en la fe, va a tener un serio problema para permanecer. Por eso el Señor está poniendo carga, y no es solo en nosotros. Yo he visto en muchos lugares también carga por su iglesia, porque su iglesia está muy, muy, muy distraída. Yo quiero comentarles algo que ya ustedes saben, pero me viene a la memoria y lo veo clarito. Yo estaba orando y yo veía una playa y el agua estaba muy lejos, o sea, la arena era como chocolate, no había piedra, nada, como si de verdad el mar hubiera bajado, se ha ido y arrastrado todo, porque eso estaba bien. Y uno ve en eso, uno piensa, pareciera un tsunami. Y yo veía en esa playa, y allá en el horizonte, mirando hacia el mar, había unos nubarrones, pero horribles, nubarrones oscuros, que uno sabe que es preanuncio de tormentas. Y en la playa había una novia, pero la novia estaba de espalda al mar. Su vestido estaba así como percudido. Tenía velo, sí, pero se veía como despeinada y estaba descalza. Y yo entendí que esa novia era la iglesia, que no está enterada de que el fin viene. Y por eso tenemos que orar por la iglesia. No sabemos cuándo es, pero debemos estar preparados. Porque el que viene, viene. Lo que no sabemos es el cuándo. Estamos hablando de la resurrección, ¿no? Entonces, la resurrección de los santos de la tribulación, nosotros sabemos qué pasa, cuándo ellos van a resucitar. Porque la Biblia hace mención especial sobre ellos, porque murieron como mártires, diciendo que resucitarán al final del periodo de la gran tribulación. Es decir, en el momento de la segunda venida del Señor a esta tierra para establecer su reino, los que murieron en la tribulación, murieron porque los mataron por Cristo, ellos van a resucitar.
Y si ustedes van a Apocalipsis 20, 4 y 5, Juan está describiendo lo que él vio. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni en su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Vamos a repasar, yo creo que mencioné algo de eso tiempos atrás, el significado de primera resurrección. ¿Por qué dice primera resurrección si ya había ocurrido la resurrección de los que murieron en Cristo? Posiblemente también la resurrección de los que iban a ser arrebatados, los que murieron en Cristo. Entonces, esa expresión, primera resurrección, se refiere a todas las etapas de la resurrección de los justos, aun cuando se encuentren separadas en el tiempo. Todas ellas son consideradas primera resurrección porque hacen parte de resurrección para vida. La segunda resurrección, la de los no salvos, es la resurrección final de los impíos, que se le denomina resurrección para condenación. Entonces, por eso es que solamente hay dos resurrecciones. Aunque la primera resurrección ahí entraría. Supongamos que el arrebatamiento ocurre antes al inicio de la tribulación. Entonces ahí ya tenemos los santos que murieron en Cristo y los que fueron, bueno, esa es la resurrección. Ellos se resucitan, el solo resucita, los demás son arrebatados porque nunca murieron. Entonces ahí ya ellos están resucitando. Después vienen los que van a resucitar al final de la gran tribulación, que ahí entran los santos del antiguo pacto y los mártires de la tribulación. Pero también se les llama primera resurrección, porque los que resucitan en esas tres etapas, que son tres grupos, esos son salvos. Y ya, por eso es resurrección para vida. Y luego la resurrección para condenación es la que se va a dar al final del milenio. De eso vamos a hablar ahorita. Y yo les comento, y ojalá a mí me hace ver eso. Ese conocimiento, saber que solo hay dos tipos de resurrección. No hay una tercera opción, no hay tercera vía aquí. Resurrección para vida y resurrección para condenación. Si la persona no se salva, ella va a resucitar, pero va a ser para condenación. Y ese hecho, porque si la Biblia lo dice, debería motivarnos día tras día a que nos mantengamos preparados en Cristo Jesús a fin de que participemos de esa primera resurrección mientras anunciamos su pronta venida para que muchos más también participen de esa primera resurrección. Es fundamental que en ese tiempo hablemos a los no salvos de las dos resurrecciones. No hoy también a los que son salvos, porque nosotros sí queremos que la salvación se pierda. Y yo voy a otra parte. Si tú hablas de todo eso a uno que ahora mismo vamos a decir, puede haber sido salvado o puede ser un simpatizante, algo así. Y él escucha y él sabe, cuando él se encuentra con la gran tribulación, él se va a dar cuenta que era verdad todo lo que se le había dicho. Y eso significa que todavía tendrá oportunidad de salvarse. Porque cuando la Biblia registra que hubo muchos mártires en la tribulación, fue porque no se salvaron antes. Y se salvaron ahí. Entonces habrá oportunidad. Por eso que es importante hablarle a las personas que aunque no creen mucho, pero cuando suceda, van a creer. Ahora bien, ¿y qué pasará con los santos del milenio? Como hablé más atrás en otro día, la práctica anterior tal vez, o tras anterior, no me acuerdo. Porque esa es la cuarta parte de ese tema de la resurrección y lo que vamos a ver hoy. Entonces, la resurrección de los santos del milenio. En la Biblia no va a encontrar ningún pasaje
que habla de manera clara y contundente de la resurrección de los santos del milenio. De ahí que hay varias interpretaciones también. Algunos han inferido que los santos que entren al milenio no morirán, aunque la palabra no dice eso, porque dice que el anciano morirá de muchos años, porque el pecador sí morirá con 100 años, pero los otros tendrán una vida mayor que la vida media. Recordemos que estamos hablando de 10 siglos, el milenio. Las escrituras no dicen absolutamente nada sobre un posible arrebatamiento de los santos vivos al final del milenio. Otros dicen que en el milenio los santos que mueran serán resucitados al final del reinado milenial. Sin embargo, tampoco no está escrito eso en las escrituras. Otros dicen que al mismo tiempo que sean resucitados los santos del milenio, los santos que estén vivos serán arrebatados y serán llevados de la tierra sin morir, del mismo modo que la iglesia cuando fue arrebatada. Todo eso son elucubraciones y solo lo sabremos cuando ocurra. Cuando yo leí esos libros de Dejados atrás, yo leí toda la serie, son 12 volúmenes. El escritor, que eran dos, era Tim LaHaye y había otro, Harold, algo así, no me acuerdo. Ellos ponían, porque había un libro que trataba ya de la vida en el milenio, ¿no? Entonces, cuando la persona estaba llegando como a cierta edad, empezaba a sentirse mal, y de repente era transformada. O sea, eso es una interpretación, pero la Biblia no habla nada de eso, ¿no? Ahora, cuando nosotros pensamos en juicios, aparecen varios juicios escatológicos. El primero, el de los creyentes ante el tribunal de Cristo. El juicio sobre Israel. Este aquí está interesante, que es al finalizar la gran tribulación. Y aquí entra Mateo 25, del 1 al 30, donde aparecen las parábolas de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. Según algunos estudiosos, pero esta gente sí que domina todos esos idiomas antiguos, o que tiene mucho conocimiento para poder leer. Pero entonces ellos dicen que ese pasaje de las 10 vírgenes, según el entorno que se está tratando, que es un entorno escatológico, se hace entender que las 10 vírgenes son una ilustración de la nación de Israel en los días de la segunda venida de Cristo a la tierra. O sea, esas 10 vírgenes no están relacionadas con los creyentes tibios ni con los que se irán con el Señor arrebatamiento. Eso dicen ellos. Y yo pensaba y decía, porque cuando uno conoce cómo son las bodas cristianas, por lo menos en aquella época, es lo que se está reflejando ahí. Esas vírgenes no eran las que se iban a casar con el novio, no, eran las amigas de la novia que acompañaban todo el cortejo. Eso era en la noche, salían con su lámpara, por eso necesitaban lámpara, hablando del pueblo de Israel. El otro juicio es el juicio de las naciones. ¿Y dónde lo vemos? En Mateo 25 también, del 31 al 46. Ahí cuando el Señor dice que serán reunidas delante de él todas las naciones y él va a apartar los unos de los otros, las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces, ¿cuándo el Señor separará los cabritos de las ovejas? Pudiera ser al final del milenio, cuando los salvos serían arrebatados o resucitados y los no salvos irían al juicio del gran trono blanco. Son explicaciones que se intenta dar, ¿no? Ahora, el hecho que uno supiera eso y supiera la verdad, eso te va a hacer más santo, ¿no? Te va a acercarte más a Dios, ¿no? Porque yo he conocido personas que tenían ya no era ni pasión, eso ya era como una obsesión por la escatología. Y una vez a una de esas personas yo le dije, mira, tú tienes que cuidarte, porque pasas tanto tiempo metido en escatología
que no estás viviendo la vida cristiana. ¿Y qué tal si tú teniendo todo ese conocimiento de escatológico te quedas? Así que es interesante saber, pero mejor que eso, es crecer en el conocimiento, la verdad y el amor de Cristo, nuestro gran Salvador. Otro juicio que va a haber es el juicio de los ángeles caídos. Probablemente después del milenio. ¿Por qué? Porque al terminar los 1000 años, nosotros sabemos que Satanás fue atado por 1000 años. Todo ese tiempo, esos 10 siglos, no había demonios ni bichos de raros para atentar a la gente, no. Pero al final él es suelto, entonces él viene, después enreda un poco de gente y de nuevo se van a rebelar contra el Señor. Así que el juicio de los ángeles caídos no puede ser antes de eso, porque seguro él va a participar de esa rebelión, ¿no? Lo que sí hay textos que hablan de eso, y lo voy a leer, segundo de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Judas, verso 6, porque solo tiene un capítulo, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Fíjense, Pedro dice los ángeles que pecaron, y Judas dice los que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Entonces ahí uno puede inferir que eso era el tercio de los ángeles que abandonaron su morada para seguir a Lucifer, ¿no? Y Pablo entonces en 1 de Corintios 6:3, cuando la gente ahí estaba teniendo conflictos, atritos entre ellos en la iglesia de Corintios, y cuando Pablo dice, y ustedes osan ir a la justicia allá afuera cuando ustedes mismos deberían juzgar eso. Y en ese contexto él dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Según Pablo, lo que él escribió, él está diciendo, si los creyentes hemos de juzgar a los ángeles, es absurdo que no seamos capaces de juzgar las cosas pequeñas de la vida. ¿Cuándo ocurrirá ese juicio? No lo sabemos. Les aseguro que está dentro del día del Señor, porque el día del Señor no es un día de 24 horas, es un espacio de tiempo donde muchos eventos se van a dar y que todos los juicios tendrán cumplimiento. En este juicio a los ángeles, no solo comparecerán los ángeles referidos por Buda, sino Satanás y las legiones de demonios que integran su reino de tinieblas. Y Apocalipsis 20:10 muestra el final de ellos, aunque no hablan de los otros ángeles, pero uno también infiere que va a acabar ahí. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea, si el jefe va para allá, los subalternos también, ¿no? Si alguien quiere leer sobre la rebelión de Lucifer, el querubín, te lo pueden leer en Isaías 14, de 12 a 17, y Ezequiel 28, del 12 a 19. Esta declaración de Pablo, entonces, que hemos de juzgar a los ángeles. Hay otra que también es interesante. 1 de Corintios 6:2, la primera parte del verso. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Ese texto nos remite a los creyentes que estarán en una posición de gobierno, escatológicamente hablando, que tendrá lugar según Apocalipsis 24. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Guarden ese pasaje en su mente de Apocalipsis 24. Entonces, en Apocalipsis 2, 26, 27 es el Señor hablando. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones.
y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Apocalipsis 3:21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El Señor Jesús está designado como juez para el final de los tiempos. En Juan 5:22, el Señor dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Y por qué al Hijo? Porque el Hijo fue el que pagó el precio. Entonces, Él va a juzgar. Desde el primer juicio para la instauración del reino, donde se juzgará a Israel y a las naciones, hasta el postrero y definitivo, que suele llamarse el juicio final, la iglesia ya estará unida, ya se ha desposado con Cristo. O sea que a partir de que la iglesia pasa a ser ya la desposada, la esposa del Cordero, ya donde va la iglesia va. Recordando, Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es un versículo muy interesante. Los cristianos reinaremos con Cristo. Pablo lo escribe en 2 Timoteo 2, del 12 al 13. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Fíjense, en Romanos Pablo dice, si padecemos juntamente con Él, seremos glorificados con Él. Y aquí en Timoteo le dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. ¿Ustedes ven la relación ahí? Mire, ya les adelanto, el sufrimiento tiene un lugar muy grande en la preparación de la novia. El sufrimiento tiene un lugar muy grande en la novia. Porque cuando estemos con el Señor, todo el entorno va a ser, no va a haber nadie que te moleste, no va a haber nadie que te contraríe, no va a haber ningún problema. Por eso que el Señor hace ese trabajo aquí, mientras estamos aquí en esa tierra. Y alguien puede decir, ay, y aquel que se convierte y se muere. No sé, eso sí vamos a dejarlo para ver cuando estemos ahí. Ahora, vamos a entrar a un tema interesante. Es el tribunal de Cristo. La Biblia habla del tribunal de Cristo en 4 pasajes. Vamos a ver los 4. Romanos 14, del 10 al 13. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Fíjense, imaginen que tú hayas sido de tropiezo a otras y por tú haber sido tropiezo, alguien cayó, un cristiano, tu hermano, y a ti eso no te importó, no pasó nada, nunca pediste perdón. Cuando tú estés ahí en el tribunal de Cristo, eso va a aparecer y delante de todo el mundo. Ahora vamos a hablar más de lo que va a pasar en el tribunal. Primero estoy leyendo los textos. Primero de Corintios 3, del 10 al 15. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento
alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Cuándo va a pasar eso? Allá en el tribunal de Cristo. Todo lo que tú hiciste con la motivación correcta para la gloria, la honra de Dios, se te va a contar como oro, plata, piedras preciosas. Tú pudiste haber hecho una obra inmensa, tú pudieras haber convertido 1 millón de personas, pero si tú hiciste eso para aparecer, porque tú querías que dijeran que tú eras lo máximo, esa gente se fue salva y seguirá siendo salva, pero eso no se te va a computar, no entra en tu cuenta. Y por eso en aquel día mucha gente va a salir de ahí como quien pasa por fuego. Ahora algunos dicen, ay, a mí no me importa de por qué esté ahí aunque pase por fuego. No, porque yo me imagino que cuando eso pase, el pobre creyente se va a sentir mal, bien mal en ese momento, ¿no? 1 Corintios 4, del 1 al 5. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo mismo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso estoy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Ahora aquí el versículo claro. Así que no juzguéis nada antes del tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. 2 Corintios 5, del 6 al 11. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Busquen en la Biblia, en alguna concordancia, el verbo agradar, y va en el Nuevo Testamento, a ver la cantidad de veces que Pablo menciona ese verbo. Que muchas veces a mí me pasaba, yo leí esto toda la vida y nunca lo había visto. Y llegó un momento, empecé a ver. Y ese se ha vuelto mi móvil, agradar al Señor. Todo es para agradarle a Él. Si a Él le gusta algo, lo que Él hace porque Él le agrada. Porque Él tiene que ser nuestro móvil. El móvil jamás puede ser lo que Él nos pueda dar. Es Él. Pablo sigue en verso 9, 2 Corintios 5. Ya lo vimos el 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué significa eso? El propósito del tribunal de Cristo es para examinar la vida completa del Hijo de Dios. Seremos evaluados por las obras que hayamos hecho, recompensados por las buenas y cero recompensa por las malas. Y en ese mismo pasaje de 2 Corintios 5, el versículo 11, ponga atención a ese versículo, porque el tribunal de Cristo está en el medio, ¿no? Entonces ese es el contexto. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Esa es la Reina Valera. En la NTV, dado que entendemos nuestra gran responsabilidad ante el Señor, trabajamos con esmero para persuadir a otros.
Dios sabe que somos sinceros y espero que ustedes también lo sepan. ¿Cuál es el mecanismo que debemos usar para persuadir a otros? ¿Qué debo hacer para que yo, cuando hable, pueda persuadir a alguien? Primero, yo tengo que hablar de acuerdo a la palabra. Pero yo no voy a tener el respaldo de Dios si lo que yo hablo, yo ni siquiera empecé a vivir. Siempre empieza con yo tengo que empezar a vivir algo antes de lo que yo hable y vaya a poder tocar a una persona. Porque para que algo fluya de mí, tiene que haber llegado a ser parte mía. En otras palabras, que el conocimiento no esté en la cabeza como conocimiento mental, doctrinal, teológico, sino que bajo el corazón. Ese es el que va a fluir. Y lo otro es la oración, porque el que persuade es el Espíritu Santo. Eso lo dijo, ¿verdad? Él va a venir para traer convicción de juicio, de justicia, de pecado. Cuando la persona va a tener convicción de pecado, cuando recibe la palabra, cuando escucha la palabra, pero el Espíritu Santo da esa convicción al pecador, pero el Espíritu Santo tiene que estar fluyendo de ti para que la palabra que tú digas sea la palabra dirigida por el Espíritu Santo para que Él la use. O sea, el dar ese convencimiento a la persona, el Espíritu Santo usa la palabra, que la palabra es Cristo. Entonces no podemos separar una cosa de la otra. La oración juega un papel clave ahí. Por eso la intercesión, la intercesión, la intercesión. El apóstol afirma en ese versículo 11 que todo cuanto hace está bajo el respeto reverente del Señor, que es cumplir fielmente la responsabilidad contraída con el Señor, por el ministerio que Dios le dio. Ese temor a Dios condiciona todo su comportamiento. Su único interés era la proclamación del Evangelio y la edificación de la iglesia. Pablo afirma su decisión de ser agradable a Dios con toda su vida. Fíjense lo que dice Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Ya lo vimos, una vez yo hablé de eso, el temor del Señor no es asunto de miedo, sino de respeto reverente por lo que el Señor es. Y en Hechos 9:31 que leí, esa era la forma de la iglesia en aquella época. Por eso aquella iglesia tenía tanto poder, porque ellos vivían bajo la gloria de Dios, por vivir con temor de Dios en sus vidas y comportarse consono con esa realidad y la gloria de Dios. Porque hoy no vemos la gloria de Dios manifestarse, porque no hay reverencia, no hay temor de Dios, hay respeto, no se va a manifestar. Y por la misma razón, allá enseñando la iglesia en eso, fue que murieron Ananías y Zafira. Hoy día, ¿cuántas personas en nuestras iglesias mienten al Espíritu Santo? Porque yo pienso que para usted está clarito lo que es mentir al Espíritu. Ananías no mintió al Espíritu, él mintió a Pedro. Pero el Señor dijo, todo lo que haga uno de esos pequeñitos que creen en mí, me lo hacen a mí. El Señor lo toma personal. Cuando el Señor reclama a Saulo de Tarso, ¿cómo le dice? ¿Por qué me persigues? Él no le dije, ¿por qué persigue mi iglesia? No, ¿por qué me persigues a mí? Entonces, cuando mentimos a un hermano, cuando mentimos al pastor, estamos mintiendo al Señor. Si estuviéramos en la época de la iglesia neotestamentaria, ¿cuántos hubieran muerto? ¿Sabe por qué no han muerto en esa época? Porque ya no hay gloria de Dios en la iglesia, porque no hay temor de Dios en la iglesia. Y no hay temor de Dios en la iglesia porque no hay temor de Dios en el cristiano individual. No hay. Hay respeto. Trayendo el mundo dentro de la iglesia. Mis hermanos, eso es serio. Y esas cosas, si no se arreglan antes y esas personas se salvan, eso va a salir en el tribunal de Cristo.
No hay nada oculto. Nosotros seremos recompensados o no con lo que sucederá en el tribunal de Cristo. Nuestras vidas pueden ser afectadas por varias cosas. El pecado, sea cual sea, y la indiferencia nos roban el deseo de servir a Dios. Ya de ahí, suponiendo que seamos salvos, perderemos recompensa. ¿Por qué? Porque no estuvimos usando nuestro tiempo para la gloria de Dios. Por eso Pablo nos exhorta en Efesios 5, 15, 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El pecado y la indiferencia traen como consecuencia la pérdida de poder en nuestras vidas, porque el pecado contrista, entristece al Espíritu Santo. El pecado y la indiferencia nos causan la pérdida de oportunidades para servir, las cuales, si las aprovechamos, seremos recompensados. La más grave consecuencia de ser infieles en esta tierra es decepcionar al Señor. Primera de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Lo dicho por el apóstol Juan es interesante, por no decir enigmático. Podríamos estar avergonzados cuando estemos en la presencia del Señor por tantas oportunidades perdidas mientras vivimos en la tierra. Yo no sé si ustedes están viendo esa realidad. Yo le pido al Señor que el Espíritu Santo les haga ver eso. Porque eso no puede ser algo que venga de afuera, que es un conocimiento que te entró desde afuera, porque eso no produce efecto. Tiene que ser algo que te explote en el interior. Por eso es que es necesario que el creyente, antes de llegar a un culto para oír la palabra de Dios, tiene que orar. Señor, dame oídos de oír. Señor, que yo pueda tener una tierra preparada esta noche. Pero no vamos a un culto así como quien va a un mall. Cuidado que va al mall. Piensa más cuando va al mall que cuando viene para la iglesia, a un culto. Mis hermanos, se trata de tu vida. Cada uno es responsable de su propia vida. Su eternidad está en tus manos. Lo que tú no podías hacer, que era salvarte, lo hizo el Señor. Pero lo demás depende de ti. Por otro lado, si servimos fielmente al Señor durante nuestro tiempo aquí en la tierra, eso nos debe animar, porque estaremos recibiendo recompensa. Ahora, porque yo quiero ser recompensado. No, porque eso es lo que el Señor quiere hacer con los que le sirven fielmente. Nunca nuestro móvil debe ser lo que yo voy a recibir, sino agradar al Señor. Eso tiene que ser la meta, siempre del creyente. Porque entonces no importa lo que pase, tú permanecerás. Pero si tú estás siguiendo al Señor para que Él solucione tus problemas, pero que Él te arregle, para que Él te dé cuando esas cosas faltan, tú vas a negar al Señor. Y ahí viene el problema. El Señor dice, el que me niegue, yo lo negaré. Negar al Señor es darle la espalda. Infiel somos, pero Él permanece fiel. Pero el ser infiel nos va a hacer perder recompensas. ¿Cómo vas en esta tu misión? ¿Te acercarás al Señor o te alejarás de Él? El juicio del gran trono blanco, ya estamos en el final, es llamado juicio final. La separación de Dios es definitiva para los no salvados y eso se verá en el juicio del trono blanco. Apocalipsis 20, 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y mira lo que viene ahora. Y los libros fueron abiertos. Los libros. Y otro libro fue abierto,
el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Los libros fueron abiertos. ¿Qué libros? Ahí se menciona el libro de la vida y otros libros. ¿Cuáles son los otros libros? El libro de las obras de cada uno. Cada uno de nosotros tiene un libro ahí, con todo lo que hemos hecho en esta vida. Es el juicio final. Pero para los salvos, el libro de su vida va a ser abierto en el tribunal de Cristo. Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito, lo leímos, en el libro de la vida, fue lanzado en el lago de fuego. Fíjense, el que no es salvo se va para el lago de fuego. Ustedes saben que el infierno es una estadía temporal. El infierno va a existir hasta el juicio del trono blanco. Después de ahí lo que viene es el lago de fuego. El otro libro es la Escritura. ¿Y por qué? La Biblia, ¿verdad? Por las palabras de Jesús. Juan 12, 46-48. Jesús hablando. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Qué te parece? Lo más hermoso que yo veo aquí, en ese pasaje de Juan, es que en ese periodo que estamos viviendo, el Señor no está aquí para juzgar, Él está aquí para salvar. Por eso el periodo de la gracia. Estoy aquí para salvar, no para condenar. La condenación viene después. La recompensa o no recompensa viene para los hijos de Dios en el tribunal de Cristo. Pero ya la condenación eterna para los que no son salvos en el juicio del gran trono blanco. El proceso judicial, porque es un proceso del juicio del trono blanco, se inicia con la apertura de los libros. Es decir, los libros serán los documentos dispuestos por el juez para juzgar a los perdidos. ¿Usted sabía que los libros de juicio también son mencionados en el libro de Daniel? Daniel 7, 9 y 10. Ponga atención a eso aquí. ¿Se acuerda que Juan decía, él hablaba algo de tronos? Sí, está en Apocalipsis 24. Juan escribe, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y mira lo que dice Daniel 7, 9, 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él, y el juez se sentó. Y los libros fueron abiertos. Similar a lo que vimos en Apocalipsis, ¿verdad? El juez justo dictará sentencia sobre la justicia absoluta, basada totalmente en las acciones de los hombres. Las obras no justificarán a ningún ser humano. De los libros de obras malas de los hombres se les pedirá cuenta y recibirán lo que corresponda en justicia. Malaquías 3:6 también menciona un libro. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temían a Jehová y para los que piensan en su nombre. Aquí le voy a decir algo interesante. Los libros de las obras en el juicio del trono blanco
que ahí ya no hay salvación. Toda esa gente está condenada. Pero ahora ellos van a juicio para saber por qué fueron condenados. Y los libros de las obras de ellos guardan relación directa con el grado de condenación que cada uno de los perdidos recibirá. Todos reciben condenación, pero habrá diferentes grados. Y lo que se usa para eso es Juan 19:11, cuando Jesús está frente a Pilato. Y el Señor le dice, porque Pilato le dice, no me responde, no ve que yo puedo mandarle matar. Y Jesús le dice, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Entonces, ¿qué significa eso a los ojos de Dios? ¿Hay pecados mayores y menores? Sí. Porque muchas veces uno piensa, pero ¿cómo es posible que una persona que fue para el infierno, pero hizo muchas cosas, o sea, no fue tan malo, pero no se salvó porque rechazó a Cristo, fue para el infierno? Y otro tipo, los alemanes en la Segunda Guerra, lo que hicieron con los judíos, y van a quedar igual. No, el nivel de castigo va a ser distinto. La evidencia final en el juicio del trono blanco se va a probar por la apertura del libro de la vida. En él están los nombres de todos los que han sido salvos por gracia mediante la fe. Todo aquel cuyo nombre no figure en el libro de la vida serán condenados eternamente. La apertura del libro de la vida pondrá de manifiesto a toda la multitud congregada delante del trono blanco que ninguno de ellos figura en dicho libro. Los que comparecerán ante Dios al finalizar los 1000 años han rechazado la salvación de Cristo durante su vida. La gracia que se les fue extendida no la tuvieron en cuenta. Por eso se perdieron y serán condenados eternamente. Cristo, que ocupa el trono como juez, se presentó a ellos antes como Salvador. No importa en qué tiempo y con qué mensaje figura. Pero al que rechaza al Salvador se va a encontrar inexorablemente con el juez, aquel que vino a salvar en todos estos años y no lo aprovechó. Entonces ahora lo va a enfrentar como juez. Esforcémonos para que nuestros nombres estén y permanezcan inscritos en el libro de la vida. Padre, yo bendigo tu nombre, Señor. Y nuevamente te pido que tu Espíritu Santo, Señor, tome esa palabra y la haga vida en nosotros. Señor, que vivamos esa realidad desde aquí en esta vida, Señor. Que aborrezcamos ser oidores olvidadizos. Que pasamos años oyendo tu palabra y no hay ningún cambio, Señor. Eso es ser oidor olvidadizo. Tu palabra no está siendo aprovechada. Dios, tócanos a nosotros. Y como siempre, Señor, yo oro por toda tu iglesia en el mundo. Solo tú sabes cuántos están en esa situación, Señor. Y la necesidad que nos veamos como somos. Porque la tendencia nuestra es creer que somos buenos, Señor. Pero tú dijiste, no hay ni uno bueno, solo Dios. Entonces nosotros no somos buenos, cosísimas ninguna. El hecho que hayamos hecho algunas cosas buenas no nos hace que seamos buenos, no. Porque la prueba viviente, Señor, es que aún habiendo nacido de nuevo, seguimos pecando. Si con el Espíritu renacido seguimos pecando como no era antes sin el Espíritu renacido, entonces no somos buenos, Señor. Pero nos creemos hasta que tu Espíritu Santo, Señor, que está en nosotros, nos alumbra con tu luz. Y ahí es cuando nos damos cuenta, Señor. Y ahí empezamos a ver nuestros pecados como una ofensa a ti. Y como queremos agradarte, nos duele ofenderte, Señor, aun con algo tan sencillo, entre comillas.
como enojarse o tener un pensamiento ahí medio desbocado en la mente. ¿Por qué? Porque ahora para nosotros lo importante es agradarte a ti. Y eso también pido, Señor, que tu iglesia, en todo el mundo, y este grupo que está aquí esta noche, empecemos a actuar en esta vida para agradarte a ti, Señor. Que antes de hacer cualquier cosa, Señor, ¿eso te agrada o no te agrada? Gracias, Señor, porque yo sé que la obra que tú empezaste en nosotros, tú la perfeccionarás, si nosotros lo permitimos. Ahí es donde, Señor, tú pides de tu pueblo espíritus contritos y humillados delante de ti. Esa es la condición donde tú trabajas en nosotros, porque estamos reconociendo nuestra necesidad de ti. Estamos reconociendo que por nosotros mismos no podemos agradarte a ti, pero por seguir tu espíritu que está en nosotros, podemos hacerlo. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice cada uno de los presentes, Señor. Bendice a nuestras familias y que ellos sean alcanzados también por esta salvación tan grande. En el nombre de Jesús. Despierta, Señor, estilo de oración. Que no pasemos ni un día, Señor, sin buscar tu rostro. Pero no esos encuentros casuales contigo. Ay, Señor, habla bien a Dios. No. Tomar tiempo para ti, Señor. Que dejemos de buscar otros entretenimientos y busquemos tu rostro para poder interceder por los nuestros y por este mundo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.